Saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar este video. Este es el espacio Filosofía para la Batería de Calle pero Elegante. Como ya sabemos, la filosofía lo que busca es responder los problemas fundamentales y existenciales del ser humano. ¿Qué es la realidad? ¿Es posible conocerla? ¿Cómo se formó el universo? ¿Cuál es la causa de nuestra existencia? ¿Existe un destino o el ser humano es hacedor de su destino? ¿Cuál es el fin de la humanidad? ¿Dios es producto de la inteligencia y creatividad humana o es Dios el que nos ha creado con inteligencia? ¿Qué es la vida? ¿A qué le llamamos razonamiento? ¿Se podrían calificar a las acciones de correctas e incorrectas, de buenas o malas? ¿Lo bueno y lo malo solo aplica para el ser humano o también para otras especies animales? Libertad, justicia, fraternidad, individualismo, cooperativismo. ¿Cuál es la naturaleza humana? ¿Y qué tal si todo lo que nos rodea es producto solo de nuestra imaginación y pensamiento? ¿Y si estamos soñando? O peor aún, si somos el sueño de alguien más que nos está soñando. Todas estas preguntas, con mayor o menos complejidad, con mayor o menos profundidad, la filosofía se lo ha planteado, con el fin de explicar la naturaleza del universo y la del hombre como parte de él. A diferencia de la fe, la mística o la religión, la filosofía usa argumentos lógicos, racionales, para fundamentar sus respuestas. Es por ese motivo que se hace necesario que nosotros, como parte de una sociedad, como parte de un proceso histórico, realicemos la actividad de filosofar, de comprender nuestro entorno y comprendernos a nosotros como parte de él. Solo conociendo algo vas a ser capaz de mantenerlo, mejorarlo o transformarlo. Por ese motivo, el objetivo de esta serie de videos será divulgar y poner a disposición de los sectores sociales populares los diversos pensamientos filosóficos que han contribuido al desarrollo de la humanidad. Hoy empezaremos, como han podido ver en la descripción y en la miniatura del video, con Demócrito y Heráclito. Demócrito fue un filósofo griego, nacido en el año 460 antes de nuestra era. Él se cuestionaba, preguntaba, preocupaba por saber, por comprender cuál era la esencia de la naturaleza, del universo. Y tratando de encontrar la esencia de la naturaleza en la naturaleza misma, llegó a los siguientes postulados. Demócrito escribió numerosas obras, pero de ellas solo han llegado fragmentos suyos hasta nosotros. Su obra fundamental llevaba el título de Mega Diacosmos, la gran ordenación. En sus libros se abordaban los problemas de la filosofía y la lógica, de la cosmología, la física, la biología, así como los problemas de la vida social, de la psicología, la ética, la pedagogía, la filología, el arte, la técnica, etc. Marx y Engels llamaron a Demócrito naturalista empírico y primeramente enciclopédica de los griegos. Demócrito encabezó la lucha que los materialistas del siglo V antes de nuestra era libraban contra el idealismo y la religión. Al oponerse a las concepciones idealistas, partía del reconocimiento del carácter material del universo. En su explicación de los fenómenos de la naturaleza, adoptó la teoría atomista de Leucipo y enriqueció la ciencia con un admirable esbozo de la teoría atómica de la estructura de la materia. La concepción atomista de Demócrito descansa sobre el principio del movimiento de la materia. Según dicha concepción, los átomos se mueven eternamente. El átomo es la materia misma en movimiento. Demócrito entendía los átomos como el ser y el vacío como el no ser, pero el vacío era para él tan real como los átomos. Según Demócrito, los átomos existen eternamente y no difieren entre sí por su cualidad, sino solamente por su forma, orden y posición. La visión de Demócrito se reduce en lo siguiente. Los átomos son los cuerpos más pequeños posibles y carecen de cualidades. En cambio, el vacío es cierto lugar en el que todos estos cuerpos, durante toda la eternidad, se mueven arriba y abajo, o se entrelazan de algún modo entre sí, o chocan y se repelen los unos y los otros, diferenciándose y asemejándose de nuevo en esas combinaciones para formar, de este modo, todos los cuerpos compuestos sólidos y nuestros propios cuerpos, así como sus diversos estados y sensaciones. El mérito histórico de Demócrito y sus discípulos reside en su lucha tenaz y fecunda en pro de la concepción materialista de la naturaleza. Como señalaba Lenin, los filósofos idealistas burgueses actuales combaten a Demócrito como un enemigo viviente, lo que demuestra admirablemente el carácter de partido de la filosofía.
Demócrito rechazaba la concepción idealista del alma como principio sobrenatural y sostenía, en cambio, su materialidad. Lo mismo que el fuego, el alma se compone de átomos redondos que se mueven. El alma es el principio ígneo del cuerpo. Según Demócrito, la muerte no implica la separación del alma respecto del cuerpo, sino la disgregación natural de los átomos del cuerpo y de los átomos del alma. El alma es tan mortal como el cuerpo. Pese a su ingenuidad, las ideas democritianas sobre la esencia y lo psíquico desempeñaron un papel importante en la lucha contra las concepciones idealistas y religiosas de la inmortalidad del alma. Demócrito buscaba entender la realidad en la misma realidad. Así Demócrito nos muestra la manera de cómo concebir el mundo, entendiendo el mundo desde su materialidad y no buscando explicar la existencia a través de la superstición o la fe. Es importante entender cuál es el gran aporte que Demócrito ha dado a la humanidad, porque eso nos sirve para explicarnos ahora que los problemas sociales, políticos, económicos y culturales que nosotros como sociedad afrontamos no es producto de un designio divino, no es producto de un destino místico o de algún Dios que, como diría Vallejo, juega los dados eternos con nosotros. Los problemas de la sociedad tenemos que buscarlos en la sociedad misma. Para eso hay que entender cuál es la base de la sociedad. Y así como Demócrito entendía que los diversos seres y espacios eran producto del intercambio y choque atómico de la misma naturaleza, lo que entendemos claramente que la base principal de la sociedad es la economía, la producción económica. Si el mundo existe en la actualidad es porque hay producción, pero esta producción incluye relaciones entre las personas, es decir, relaciones de producción. Existe una clase social que es la dueña de los medios para producir. Tierras de cultivo, fábricas, talleres, bancos, edificios, que es una clase minoritaria. Y existe otra clase social compuesta por la inmensa masa de seres humanos que al no tener medios de producción tienen que alquilarse 8, 10, 12 o más horas para recibir un salario que les permita subsistir para seguir alquilándose. La producción no está destinada a satisfacer las necesidades de la población. Muchas veces incluso los dueños de los medios de producción generan necesidades en las grandes masas. El fin último de la producción actual es enriquecer a esta clase minoritaria. Empujados por este modo de producción, la clase capitalista busca maximizar ganancias, tratando de gastar o invertir lo menos posible, ya sea en recursos naturales de países subdesarrollados o en los trabajadores, bajándole los salarios. Por lo tanto, la consecuencia de este sistema lo vemos claramente. Un mundo consumista basado en la acumulación, con minorías multimillonarias, con grandes masas en la pobreza y precariedad, y un mundo concebido y entendido como un objeto que solo sirve para producir dinero. Las relaciones de fraternidad, cooperativismo y solidaridad son casi inexistentes, porque la base material de esa sociedad te empuja a la brutal y salvaje competencia. Esto nos hace ver, siguiendo la visión de Demócrito, que el pensamiento, las ideologías, las concepciones que tenemos sobre la realidad son un fiel reflejo de la realidad misma. Y al haber dos clases existentes, hay una clase que política e ideológicamente busca perpetuar este modo de producción, porque son los privilegiados de este sistema. Y por otro lado, sustentados también en esta realidad, las clases oprimidas y explotadas buscan transformar este sistema. He ahí la importancia del pensamiento de Demócrito para nosotros. Ahora también tenemos a Heráclito, filósofo griego, nacido en el año 530 antes de nuestra era. Su principal preocupación de Heráclito, además de conocer el elemento esencial de la naturaleza, que para él fue el fuego, era el de explicarse la forma de existencia de la realidad. Vivimos en un mundo, en un universo, en una naturaleza estática, predeterminada, donde los cambios llegan a lo mismo. Es posible que puedan haber avances, cambios, transformaciones o revoluciones, o esta realidad ya está predeterminada por algún Dios que solo nos observa y espera que cumplamos lo que él dice. He aquí el pensamiento de Heráclito. Heráclito, al que Lenin llamó uno de los fundadores de la dialéctica, nos dice que todo fluye, que todo se transforma y nada permanece inmóvil. No puedes embarcar dos veces en el mismo río, pues nuevas aguas corren tras las aguas. La dialéctica espontánea de Heráclito se pone de relieve en sus ideas sobre el papel de los contrarios en el cambio universal de la naturaleza, en la penetración de los contrarios, en su lucha,
Heráclito subraya particularmente la idea de la transformación de los fenómenos de la naturaleza en sus contrarios. Una misma cosa en nosotros, lo vivo y lo muerto, lo despierto y lo dormido, lo joven y lo viejo. Lo uno, movido de su lugar, es lo otro, y lo otro, en su lugar devuelto, lo uno. Lo frío se calienta, y lo caliente se enfría. Lo húmedo se seca, y lo seco se hace húmedo. Uno de los aspectos de la dialéctica espontánea de Heráclito consistía en reconocer el carácter concreto de la verdad, su dependencia respecto de las condiciones concretas. La mar es el agua más pura y más impura, para los peces potable y saludable, para los hombres impotable y mortal. El más bello de los monos es feo comparado con el hombre. Los asnos preferirían la paja al oro. Caracterizando la dialéctica heraclitiana, escribía Engels: esta concepción del mundo, primitiva e ingenua, pero en el fondo verdadera, es la de los antiguos filósofos griegos y aparece expresada claramente por vez primera en Heráclito. Todo es y al mismo tiempo no es, pues todo fluye, todo se halla sujeto a un proceso constante de transformación, de incesante nacimiento y caducidad. Heráclito nos dice: el mundo, unidad de todo, no ha sido creado por ningún dios, ni por ningún hombre, sino que ha sido, es y será un fuego eternamente vivo que se enciende y se apaga con arreglo a leyes. Como vemos, para Heráclito, todo está relacionado. La realidad en sí misma cambia, se modifica, constituye y fluye. Es una realidad constante, cambiante, interrelacionada en sí misma. La importancia de Heráclito en la actualidad es el gran aporte sobre la concepción de existencia de la naturaleza, el universo y nuestra realidad. Vivimos en una naturaleza cambiante, que se modifica. No hay nada estático, no hay nada permanente. Todo se mueve, todo cambia y todo se transforma. Desde la enormidad de las galaxias, desde los soles que implosionan, desde la aparición de planetas, absolutamente todo está en movimiento, cambio y transformación. Así que nuestra historia como humanidad no es excepción. Ante estos planteamientos de que siempre ha habido ricos y pobres, siempre ha habido explotados y explotadores, y siempre va a ser así, nosotros, basados en Heráclito, entendemos que es completamente falso. Que esta ideología, esta concepción de creer perpetuo algo, solamente beneficia a las clases dominantes que quieren mantener este sistema. Por otro lado, las clases oprimidas, desposeídas y explotadas de la sociedad, al encontrar la verdad de una realidad cambiante, modificable y transformable, y revisando la historia, vemos cómo hemos pasado de una comunidad primitiva, cooperativa, socializada y comunizada, a una sociedad con propiedad privada y Estado, donde una clase poseedora se encargó de oprimir a las mayorías, donde se ha pasado de esclavismos a sistemas de servidumbre feudal, monárquicos y absolutistas, a repúblicas modernas, donde, si bien es cierto, ha cambiado la forma de la dominación y explotación, se ha mantenido la esencia de la misma. Pero así como cayó el imperio macedónico, el imperio romano, el imperio inca o azteca, las monarquías absolutistas europeas, es también lógico, filosófica e históricamente hablando, que se derrumbe este sistema. No hay nada que dure para siempre. Que solamente no es una esperanza idealista, sino una visión filosófica basada en los hechos de la realidad concreta, sustentado en la ciencia, en la física, en la química y la biología, en la historia, la sociología y la psicología, en la antropología, la arqueología y la economía. Todo está en constante cambio, proceso y transformación. Pero tengamos en cuenta lo siguiente: no podemos caer en el determinismo. Es decir, pensar que el próximo sistema mundial que va a venir o la próxima etapa histórica de la sociedad nos va a favorecer a todos como seres humanos. Porque si bien es cierto, el sistema va a caer, puede caer por mano propia. Guerras mundiales, bombas atómicas, bombas nucleares, guerra bacteriológica, destrucción irreparable del medio ambiente, etc., llevando a catástrofes y la barbarie total de esta civilización. O también podemos contribuir y luchar para que cambie a un sistema donde la producción deje de estar destinada a la acumulación de dinero y sirva realmente a los intereses de todos. Donde la propiedad privada de los medios de producción, que solo es para una élite, sea socializada para el conjunto de la humanidad. Donde no existan más clases sociales y que las diferencias entre nosotros sean por temas intelectuales, culturales, artísticos, deportivos y nunca más por cuánto dinero tienes en el bolsillo. Como conclusión, ese materialismo filosófico primitivo de Demócrito
Y esa dialéctica espontánea de Heráclito, en la actualidad nos sirve para entender que los problemas sociales son producto de las mismas relaciones sociales, pero que al vivir en un mundo cambiante y en movimiento, es posible, si conocemos cuál es la esencia de la sociedad, continuar con la historia hacia un cambio revolucionario que nos permita realmente ser libres y vivir en comunidad. Esto fue Filosofía para la Batería. Espero que les haya gustado. Si es así, pónganle un me gusta, compartan este video y nos vemos en un segundo capítulo. Gracias.